Hola, soy Salvador Chacón, y junto con Susana Sandubete hemos elaborado este vídeo dentro de un proyecto de innovación docente coordinado desde el Decanato de la Facultad de Psicología y subvencionado por la Universidad de Sevilla, a los cuales estamos muy agradecidos por tener esta oportunidad de compartir, ¿no?, esta experiencia para intentar ayudar al alumnado a finalizar su trabajo fin de grado. Concretamente, este vídeo trata sobre el análisis de datos en el que se denomina ANOVA para muestras independientes. Bueno, ANOVA significa análisis de la varianza, lo que pasa es que, claro, aparece en inglés que es Analysis of Variance, pero por eso algunas veces vais a encontrar en los libros, ¿no?, que se denomina como AVAR, ¿sí? Análisis de la varianza. Bueno, concretamente vamos a ver cuando se aplica el ANOVA para muestras independientes, cómo se interpreta, y esto lo vamos después a aplicar a un ejemplo y ver cómo lo podemos analizar con un programa estadístico, es el SPSS, que ya conocéis, que tenéis disponible en la universidad de manera gratuita, es Statistical Package for Social Sciences. Concretamente, cuando aplicamos el ANOVA para muestras independientes, nos estamos refiriendo a una situación en la que por una parte tenemos una variable que tiene dos o más grupos independientes, ¿sí?, y por otra parte tenemos una variable que es la variable dependiente cuantitativa u ordinal. Es importante tener en cuenta que podemos realizar una T-de-Student para grupos independientes cuando solamente hay dos grupos. También podemos analizar los mismos datos con un ANOVA para muestras independientes con dos grupos. Lo que sucede es que la ANOVA para muestras independientes te permite analizar más de dos grupos independientes. De hecho, hay muchas veces que un error que se puede cometer es, si yo tengo cuatro grupos independientes, pues yo comparo el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 4... con T-de-Student. Eso sería un error grave. ¿Por qué? Porque cada vez que estás haciendo una prueba estadística estás aumentando, ¿sí?, el error, lo que se llama el Enhancing Error Type 1, ¿sí? Error tipo 1 se está aumentando, eso no se debe realizar. Debemos utilizar, por tanto, ANOVA para muestras independientes. Y por otra parte, como decíamos, tenemos la variable dependiente, que puede ser cuantitativa u ordinal. Y como estamos en una prueba paramétrica, debemos al menos comprobar el supuesto de normalidad, es decir, que nuestros datos se distribuyen según una distribución normal, con Kolmogorov o Smirnov o Shapiro-Wilk, dependiendo de si nuestros datos son más o menos, nuestra muestra de datos es de más o menos de 50 sujetos. Y después analizar si se cumple el supuesto de la homocedasticidad, que simplemente lo que significa es, si tenemos distintos grupos de datos, más o menos vamos a ver si la variabilidad dentro de cada uno de esos grupos de datos es similar para poder comparar entre sí esos datos. Si no se cumplen estos supuestos, deberíamos utilizar una prueba no paramétrica. En este caso sería la prueba de Kruskal-Wallis, para la cual hemos realizado otro vídeo tutorial que está disponible dentro de esta serie de vídeos. Recordad que utilizar una prueba no paramétrica no es malo, simplemente es que nuestros datos no se ajustan a una serie de condiciones, ¿sí? Es mucho mejor aplicar una prueba no paramétrica para unos datos que no se ajustan a supuestos que aplicar una paramétrica cuando no se debe aplicar. La interpretación de la F de Snedecor, bueno, pues como siempre, ¿no?, hace referencia al nivel de significación básicamente, y nos fijamos en si el alfa, ¿sí?, es mayor o menor que 0.05, es decir, si la significación es menor que 0.05, diríamos que hay diferencias significativas entre los grupos, y si es mayor que 0.05, diríamos que no hay diferencia entre los grupos. Aquí merece la pena prestar atención al hecho de que la F de Snedecor es una prueba ómnibus. Ómnibus significa que lo que te está diciendo es si hay diferencia entre los distintos grupos. No te está diciendo entre qué grupos hay diferencias. Entonces, si primero nosotros obtenemos que hay diferencias entre grupos, después tenemos que realizar unos contrastes que se denominan contrastes a posteriori,
Es decir, una vez que hemos visto que hay una diferencia entre grupos, vamos a determinar entre qué pares de grupo o entre qué agrupaciones de grupo puede que haya diferencias. Hay otra parte que serían los contrastes a priori, que pueden ser ortogonales o no ortogonales, que esos no lo vamos a tratar en este vídeo, pero que también son posibles de realizar. Bueno, concretamente aquí se ha puesto un ejemplo sobre los fertilizantes. Bueno, esto un poco en honor a Glass, que es su primer, ¿no? Sabéis que cuando estudió en la distribución, entre otras la de TestStudent, lo hizo aplicándolo sobre distintos tipos de fertilizantes. Bueno, pues aquí hemos puesto un ejemplo sobre el efecto de fertilizantes, distintos tipos de fertilizantes, el A, el B y el C, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo distintos tipos de fertilizantes van a influir en el crecimiento de las plantas. Cada planta, por lo tanto, va a recibir un solo tipo de fertilizante. Por eso se trata de grupos independientes, ¿sí? Porque cada una de los sujetos va a recibir un tipo de valor de variable independiente o factor. Y después, con esto, ¿qué es lo que queremos ver? Por una parte, ver si hay diferencias entre los grupos, que es la primera pregunta. ¿Existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos de fertilizantes en el crecimiento de plantas? ¿Realmente hay diferencia entre cuánto crecen las plantas dependiendo del fertilizante que se le echa? ¿Sí o no? Si te dice que no, pues ya ahí hemos acabado. Pero si dice que sí, que hay diferencia, tendremos que saber entre qué fertilizante, qué parejas concretas se dan o no esa diferencia. Aquí tenemos ya el ejemplo con los datos introducidos, ¿no? Del ejemplo anterior en el SPSS, que recordaros que tenéis otro vídeo donde se explica cómo introducir los datos, y como veis, por una parte tenemos en la primera columna la variable fertilizante, ¿sí? Que tenéis los valores 1, 2 o 3, como veis, dentro de cada fertilizante pues tenéis, ¿no? Para el fertilizante 1 hay 6. ¿Sí? Es decir, que hay 6 sujetos, en este caso 6, ¿no? 6 distintos tipos de campos que han recibido este fertilizante, sería la N, la muestra en cada valor de la variable independiente. Y por otra parte tenéis en la segunda columna la variable crecimiento, donde se mide el nivel de crecimiento de las plantas. Primero vamos a analizar, ¿sí? La distribución normal de los datos, que como ya sabéis de otro vídeo, sería analizar el estadístico descriptivo en explorar. Directamente nos vamos a la parte de la variable dependiente, que es la que vamos a ver si se distribuye de una manera normal, y en gráfico vamos a solicitar que calcule el gráfico de normalidad con pruebas. ¿Vale? Aquí podéis comprobar que efectivamente, ¿veis? Aparece como la variable dependiente, aparece como que tiene una distribución normal en Shapiro-Wilk, ¿sí? Porque tenéis una n menor de 50, y aparece que hay una distribución normal porque tenéis una significación de 0.55. Esto mismo lo podéis hacer por cada uno de los subgrupos, es decir, podéis ver si se da o no una distribución normal en cada uno de los subgrupos de fertilizante, introduciendo el listado de factores. Al solicitar de esta manera la prueba de Shapiro, en Wilks, de nuevo veis la prueba de normalidad, donde en cada uno de ellos, veis, se da que hay distribución normal de los datos, ¿vale? Por otra parte, también teníamos que comprobar el supuesto de homocedasticidad, que directamente lo vamos a obtener realizando el análisis de la varianza. Para hacer esto, vamos a analizar, ¿sí? Comparar medias, y nos vamos a ANOVA de un factor. ¿Por qué de un factor? Porque solamente tenemos una variable independiente, ¿sí? En este caso con 3 niveles. La lista de variables dependientes es, aquí solamente tenemos crecimiento, y el factor es fertilizante, ¿veis? Y en opciones, ¿veis? En opciones, en los análisis, le puede dar análisis descriptivo, y también veis que tenéis aquí prueba de homogeneidad de varianzas, ¿sí?
Bueno, pues ya teníamos los descriptivos también calculados de antes, ¿sí? ¿Veis? Tenéis la media de cada uno de los fertilizantes, sus desviaciones típicas, su valor máximo y mínimo. Y cuando veis con la prueba de homogeneidad de varianza, que es el estadístico de Leven, veis que la prueba de homogeneidad de varianza basada en las medias, veis que no, el nivel de significación es 0,56, por lo tanto no hay diferencia significativa. Eso quiere decir que no hay diferencia significativa en cuanto al nivel de variabilidad que hay entre los distintos grupos, por lo tanto se da la homocedasticidad, una variabilidad, ¿sí?, homogénea, ¿sí?, o comparable entre los distintos grupos. Comprobado previamente, por lo tanto, que se dará la normalidad y que se da la homocedasticidad, podemos calcular, podemos aplicar el análisis de la varianza de un factor para grupos independientes, que en este caso, como podéis ver en la tabla de la ANOVA de fuentes de variación con respecto a las diferencias entre grupos, que los grupos es la variable transversal fertilizante 1, 2, 3, A, B y C, ¿sí? Veis que la significación es 0,002, menor que 0,05. Por lo tanto, podemos decir que hay diferencia entre los fertilizantes, pero ya está, no podemos decir nada más. Por lo tanto, deberíamos pasar a la siguiente fase, que es entre qué fertilizantes hay diferencia. Si aquí no hubiese dado mayor que 0,05, ya aquí se hubieran acabado los análisis, no hay diferencia. Pero como hay diferencia, tenemos que ir de nuevo a analizar, ¿sí?, comparar medias, y en análisis de un factor, veis, hay una cosa que pone aquí, post hoc, que es comparaciones, ¿sí?, a posteriori. Podemos pedir que calcule Tukey, Chefei, bueno, hay distintas variantes, vamos a quedarnos con estas que son las más simples. Y aquí directamente cuando solicitáis que veis comparaciones múltiples, lo que hace directamente el programa, pues te calcula la diferencia que hay entre el fertilizante A, el B y el C, el B, el A y el C. Claro, veis que aparece un asterisquito, esto significa que hay diferencia significativa, un asterisco significa que hay diferencia significativa menor que 0,05. Si en vez de un asterisco apareciesen dos asteriscos, implicaría que la diferencia sería significativamente menor que 0,01. Es decir, la diferencia entre el 95 y el 99%. Concretamente aquí nos da que hay diferencia entre el fertilizante A y el B, ¿veis? Entre el A y el C, ¿sí? Pero en cambio entre el B y el C no hay diferencia significativa, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido de una manera resumida el análisis de la varianza, ¿sí?, de un factor para grupos independientes. Esperamos que esto os haya servido de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención.